Gracias por continuar con nosotros en la revista y como siempre tenemos temas importantes y de interés. ¿Y qué es un tema de interés? Por supuesto hablar de las mascarillas. ¿Hasta cuándo? ¿Llegarán ya al final? Hoy tenemos a nuestro experto en salud ocupacional, el señor Pablo Pérez, y quien lo invitamos para hablar un poco largo y entendido y que lo más importante, evacuar dudas. Don Pablo, bienvenido. ¿Cómo me le va? Muchas gracias, muy bien, por dicha, después de Semana Santa. Estuvimos hablando fuera de cámaras, es que esto es un tema que da para muchísimo, ¿verdad? Todo lo que se ha dicho del uso de las mascarillas. ¿Es el fin ya, Pablo? Bueno, es el fin de la mascarilla falsa para mí, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ir desarrollando y argumentando el por qué creo que es el fin de esa mascarilla. Lo que sí es claro es que estamos ante un nuevo capítulo de esa relación amor-odio, claro, ¿verdad?, que tiene la sociedad con la mascarilla. Y bueno, se ha hablado de que a mediados de año ya la obligatoriedad de la mascarilla ya finaliza. Eso quiere decir que estamos ya en el conteo regresivo del fin de la obligatoriedad de la mascarilla. Eso es un hecho. A partir del 1 de abril se decretó de que no es obligatorio el uso de mascarillas en exteriores, pero continúa en lugares cerrados y ya pueden tener el aforo del 100% siempre y cuando utilicen la mascarilla. Correcto. Esto es como, me queda como un sinsabor, ¿verdad? Porque lo hablábamos también fuera de cámaras, por ejemplo en las escuelas, que en el exterior pueden andar los chiquillos sin nada, pero en clases, en un interior, con mascarilla. En el año pasado, bueno, en el 2020 obviamente se habló de quitarlo, o sea, de hacerlo obligatorio en interiores, ¿sí? Pero el decreto no se ha reversado. Lo que sí está ya liberado es en exteriores, igual que en Argentina, igual que en México, igual que en Chile, igual que en Perú. En Brasil también. En Brasil hay 10 estados de Brasil que ya lo quitaron hasta en interiores, ¿verdad? Eso es otro indicador internacional de que nos está diciendo, ok, en cualquier momento en Costa Rica también va a pasar exactamente lo mismo, ¿verdad? Pablo, recuerdo perfectamente que al inicio de la pandemia no era obligado el uso de las mascarillas. Luego lo hicieron obligatorio. ¿Por qué este cambio? Buenísimo que nos devolvamos ahí. Vamos a devolvernos a marzo del 2020. Acordémonos ese momento donde nos dicen se entró en la pandemia. Ese momento fue un momento de pánico tremendo. Recuerdo que hubo hasta licitaciones de compras de bolsas de cadáveres. Se hablaban de 800,000 personas que podían incluso fallecer. Eso era tremendo, era un pánico tremendo. Entonces imagínate vos que N95 fue la palabra más buscada después de COVID en Google. Wow. Eso hizo que el mercado se disparara 10 veces. O sea, una mascarilla que valía 500 colones pasó a valer 5,000 colones. No se podía hacer obligatorio. Número uno, algo inaccesible, ¿verdad? Entonces, las autoridades de salud también nos dijeron que no era contraproducente para el sector civil y se recomendaba aún más para el sector de salud para hacerle frente a la primera barrera de defensa sanitaria, que eran los médicos, las enfermeras y el miedo que se acabara. Entonces había una amenaza de escasez, una amenaza porque en realidad nunca hubo escasez, lo que hubo fue pánico. De hecho, también recuerdo al principio, exacto, todos buscábamos la recomendada y qué el estilo y qué tal, y si no creíamos que no iba a funcionar. Con el pasar del tiempo y muy rápido, más bien las encontrábamos hasta en el chino, en la pulpería del barrio, en todos colores, diseños, todo. La pregunta del millón, ¿cuál es la mejor opción? ¿Cuál sigue siendo la mejor opción? Porque el ministro don Daniel Salas recomendaba seguirlo utilizando de manera de recomendación y preventiva también. No podemos bajar la guardia del todo. Claro, a la hora de que buscamos hacerle frente a esto, se activan muchos mecanismos y la institucionalidad de cada país. Uno de ellos son los sistemas de calidad. A la hora de generar normativa, esta normativa que no solamente en Costa Rica, sino en Europa, en Estados Unidos, especialmente en España, aquí también se comienzan a adoptar normas. Esas normas lo que hacen es promover y activar la economía para que la gente que fabrique, para que la gente importe, para que la gente compre, a maximizar, a dinamizar, digamos, la economía en cuanto a este tipo de productos, y se hizo más accesible. Eso, aunado a una donación un poco polémica que hubo en ese momento, hizo que la mascarilla fuera mucho más accesible y, por supuesto, le permite al gobierno hacerla obligatoria. Por eso el cambio de opinión. Ahora, con eso pasa algo muy particular. No hay
a la par tiene que haberse hecho alguna regulación. Entonces se hacen leyes, pero no se ponen dientes a las leyes. Ahí va exactamente. Si las mascarillas son obligatorias, ¿las normas siguen siendo obligatorias o ya hay algo que las haya cambiado? Porque, por ejemplo, yo puedo tener mi lugar de trabajo, mi restaurante y demás, pero siguen siendo mis normas y yo puedo apelar por el derecho de admisión. Yo digo, no, aquí todos sí o sí tienen que utilizar mascarilla. ¿Qué pasa en esos casos? Desgraciadamente las normas no son obligatorias. Ok. Entonces la mascarilla por el momento lo es, pero la norma no es. Ahí es donde hablamos de dientes. Entonces eso quiere decir que las importaciones están a la libre. Y obviamente en un momento de pánico hay gente que quiere como recibir el fin del mundo en yate, ¿verdad? Entonces aprovechan el mercado, que suben los precios tantísimo y bueno, imagínese usted que en Europa, por ejemplo, desechan mascarillas que no funcionan. Don Pablo, disculpe que lo interrumpan, pero entonces aquí, ¿qué tiene que ver el fin de las mascarillas con el mercado? Bueno, precisamente... ¿Es un negocio? Precisamente es parte de, ¿verdad? El tema está en que si no protegen, ¿qué diferencia hay ahora en usarlas? Si en su mayoría las que están entrando al país, que son falsas, protegen poco. Entonces, al final, aligerar esas recomendaciones, o aligerar esa obligatoriedad en un momento donde el índice de contagio está bajando, a nivel mundial incluso. Ahora tenemos en contraste, lo que no hay que hacer es bajar la guardia, porque tenemos en contraste que ahorita en Shanghái hubo un nivel de contagio que no se veía desde el 2020. Entonces, por un lado, tenemos que puede subir, no hay que bajar la guardia, y por otro lado, en estos lados está bajando, y por supuesto que el uso de la mascarilla ya se habla de no hacerla obligatoria. ¿Qué pasa en los casos de los temas internacionales? Ponemos Shanghái como el tema más reciente y obviamente donde está la mayor ola en este momento. ¿Qué pasa en esos casos? Allá hay que usarla, aquí no hay, allá hay que usarla, aquí no hay que usarla. ¿Qué pasa si estoy intermedio? Se está recomendando que haya relación con algún factor, especialmente de hospitalización, o sea, que haya un indicador dinámico con relación a las hospitalizaciones. Eso quiere decir que a mayor cantidad de gente que se interne en los hospitales, pues se puede hacer obligatorio después de cierta tasa. Entonces, eso es para mantener ese factor dinámico. En Latinoamérica, en su mayor parte, ya lo quitó de exteriores. En Brasil, como dijimos ahorita, ya no es obligatorio en ningún lado. Entonces, pronto, creo que las medidas se van a ir reversando. Por el momento es obligatorio en centros de trabajo, es obligatorio, hay lineamientos del Ministerio de Salud que le permiten a cada centro de trabajo tener sus propios, digamos, reglamentos, ¿verdad? ¿Y estos reglamentos los tengo que avalar con el Ministerio de Salud o cómo los puedo ir como cambiando poco a poco las normas sin, por supuesto, ¿verdad?, brincarnos la ley? ¿Qué se hace, por ejemplo, en un lugar de trabajo? En un lugar de trabajo, el lineamiento, el LSPG 016, que ya está actualizado, habla de cuáles son las mascarillas, en qué centros de trabajo, o más bien cuáles son los equipos de protección personal que debo llevar. El Ministerio de Salud lo que ha hecho es promover que existan centros de trabajo seguros, ¿verdad? Entonces, ahí es donde cada empresa hace sus lineamientos. Entonces, donde usted va a entrar, le van a decir, bueno, use la mascarilla y por el momento es obligatorio. Ahí es obligatorio, sigue siendo en interiores, y se habla de que más o menos a mediados de año o un poquito antes ya esa medida va a ser más recomendada que obligatoria. ¿Quiénes, cuándo y en dónde hay que utilizar la mascarilla a partir de este momento? En ese lineamiento habla por lugar de trabajo, ¿verdad? Como indicamos, todas las personas en interiores, y dependiendo también en lugar de trabajo, incluso todavía se habla de que es obligatorio, por ejemplo, dependiendo del riesgo, no tiene que usar N95 o tiene que usar KN95. Eso está al criterio de cada centro de trabajo. Lo importante es que nosotros como consumidores tengamos claro qué es lo que debemos usar para protegernos. A la hora de que lo hemos recomendado, tenemos dos opciones, y solo le quedan dos opciones al país. Una, o meterle barreras a la entrada de mascarillas para que no sigan llegando mascarillas falsas que no significan más que contaminación ambiental, porque no protegen y no solo contaminan. O bien agarrar una mascarilla y decir, bueno, yo me quiero proteger, y tener claro cuáles son las normas, cuál es el lineamiento del Ministerio de Salud y cuáles son las que recomiendan y cómo identificar esas mascarillas, porque estoy yo que quiero proteger. Es interesante porque la persona va a querer protegerse,
nadie lo va a ver mal y nadie lo va a detener porque ahora ya es normal poder ver a alguien con mascarilla. Entonces vamos a ver gente con mascarilla y vamos a ver gente sin mascarilla en la calle. Siempre hay que hacer un llamado al respeto, por supuesto, ¿verdad? Y a la prevención, como decía don Daniel Salas. Ojalá lo indicado sería seguirlas usando por un tema de prevención. Ahora, esto se da y hacen la alza en los exteriores por la baja cantidad, bendito Dios, de personas, ¿verdad? Porque ya muchísima gran parte de la población estamos vacunados, seguimos lavándonos las manos, seguimos acogiéndonos, ¿verdad?, a todas estas reglas para que esto, Dios no lo permita, nunca más vuelva a ser como a inicios de marzo, hace 2 años, ¿verdad? Sí. Que es lo que no queremos. Claro, y siguen habiendo riesgos. Yo, Claro. por ejemplo, en el 2007, yo tuve un cáncer en el cielo de la boca. Entonces yo andaba con una mascarilla, recuerdo, en el centro de San José y me sentía mal y la gente me veía Se veía rarísimo. como un bicho raro. Ah, sí, la gente me veía como un extraterrestre que venía del futuro, quién sabe qué, ¿verdad? Pero ya eso ya no va a pasar. Va gente con altos riesgos o con problemas de salud que va a usar las mascarillas y como dice usted, hacer un llamado al respeto, a la tolerancia, a que hay gente que va a querer usarla, que va a querer de verdad protegerse y hay gente que no. Entonces, eso es importante, como decís vos, hacer un llamado a la tolerancia y al respeto, porque eso va a ser una decisión de cada quien. Ahora, la mascarilla no va a solo proteger solo contra COVID, ¿verdad? Sino contra muchos tipos de influencias y muchos tipos de riesgos que hay a nivel. Incluso si me acuerdo que hubo una vez cuando hizo erupción el volcán, que todo el mundo también con mascarilla. La ceniza. Entonces, al final y al cabo es un producto y es un dispositivo de protección personal, ¿verdad? Que es muy oportuno usarlo en muchas ocasiones. Los que queremos seguirla utilizando, ¿cuál es la más recomendada en el mercado? La más recomendada es la que esté normada. ¿Verdad? Al final y al cabo lo que importa es la norma. Ojalá una norma, bueno, para eso tenemos la norma Sinteco, puede ser la N95, ¿verdad? Pues una como esta es una norma mexicana, ¿verdad? Que es la NOM 116, vamos a ponerla por acá, es aquí. ¿Qué características tienes específicamente, don Pablo? La característica es el sello facial. Ok. ¿Verdad? Es una mascarilla que tiene una forma. ¿Se la podemos quitar al maniquí para poderle enseñar? Es más, me la voy a poner yo. Ok. ¿Verdad? Para poderle enseñar de la mejor manera. Esta mascarilla lo que tiene es el sello facial. Enseñémosla a la cámara. ¿Qué es lo del sello? Número 1, que estas que sean arneses a la cabeza, no a la oreja. ¿Verdad? La oreja no solamente molesta las la oreja, orejitas, sino que aumenta muchísimo el sello facial. Entonces, esto se pone de esta manera. Le pongo primero la de aquí abajo, sin soltar la mascarilla. Yo me pongo esta y con la otra mano presiono acá. Entonces, ya tengo primero un ajuste. Aquí me estoy protegiendo bien. ¿Cuál es el mensaje que yo quisiera que la gente reciba hoy? Al ser recomendadas, tenemos 2 opciones. O me protejo bien o no me protejo. Exacto. Entonces, si me voy a proteger, protejámonos bien. Y así esta es la manera de protegerse bien. Un buen sello facial, una mascarilla normada, como esta, que tiene su marca, que tenga las etiquetas en español, que sea transparente, que sea muy clara, que tenga sus instrucciones, que tenga su fecha de caducidad, su fecha ¿Tienen de fecha creación. de vencimiento? Tienen fecha de vencimiento y además tiene un sello que indica donde yo puedo confirmar que esta mascarilla es genuina. Ok. ¿Verdad? Entonces, si vamos a hacer la inversión, que se haga bien, ¿verdad? Al final del cabo tampoco es una inversión alta. Entonces, estas mascarillas, por ejemplo, en el mercado andan como por 500, 550 colones. Sí, un precio accesible. Son precios accesibles que ya no son esos de 5.000, de 6.000, que esas en N95, que en su momento eran totalmente inaccesibles. Don Pablo, me quedo con su mensaje final. Si nos vamos a proteger, hacerlo de la manera correcta, con la mascarilla correcta, y si no, mejor, ¿verdad? Igual, seguir cuidándonos, lavándonos las manos, vacunándose a todos los que les falta completar el esquema y seguir protegiéndonos. Lo más importante es protegernos nosotros, nuestras familias y no bajar la guardia. Así es. Muchísimas gracias, don Pablo. Mucho Un gusto, como gracias siempre, y lo vamos a seguir teniendo. Claro que sí, pura vida. Continuamos con más porque mi compañera María Fernanda León nos tiene una mención muy importante. Sí, exactamente. Si ustedes quieren matricular ya el segundo cuatrimestre